Bienvenidos. ¿Cómo arranca nuestro año económico? ¿Qué esperar para el bolsillo de los colombianos y para la economía nacional? En el crecimiento, en la inflación, en el empleo, en las expectativas de los agentes económicos. Uno de los economistas más respetados de Colombia es el doctor Luis Fernando Mejía. Fue subdirector de Planeación Nacional, director de Planeación Nacional y actualmente dirige el más importante centro de pensamiento económico de Colombia que se llama FEDesarrollo. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí, doctor Mejía, bienvenido. Muchas gracias, Juan, un especial saludo para ti y para todos los televidentes. ¡Feliz año! Igualmente para todos. Bueno, ¿cómo arranca nuestro 2019 y cómo terminó el 18? Bueno, yo creo que las cifras del 18 fueron muy importantes, Juan, en un contexto en el cual la economía colombiana navegó entre aguas turbias, especialmente a nivel internacional, donde hubo una gran cantidad de noticias en términos de las amenazas comerciales de Estados Unidos a China, desaceleración de nuestros socios comerciales. Pues al final esperamos que en el 2018 la economía colombiana haya cerrado con un crecimiento cercano al 2,7%. Recordemos que veníamos de un crecimiento del 1,8% en el 2017, así que lentamente la economía colombiana pareciera estar recuperando su velocidad de crucero. Hubo unos elementos importantes de nuevo en la discusión, también los de confianza, que al final los datos no fueron muy buenos, pero yo creo que el balance general es muy positivo para el año que pasó. Si uno revisa el impacto del petróleo en la economía colombiana en los últimos años, ha sido muy marcado. El petróleo representaba algo así como el 20% de los ingresos corrientes de la nación y la caída de precios representó pues un tramacazo durísimo para la economía colombiana. Luego los precios se han ido recuperando con alguna volatilidad. ¿Qué esperar de ese impacto del petróleo en la economía colombiana en el 2019? Bueno, completamente de acuerdo. Primero, el 2018 fue un año bueno en términos de precio del petróleo. El precio promedio Brent, que es la canasta de referencia para nuestros barriles de petróleo, estuvo $18 por encima de lo que se observó en promedio en el 2017, es decir, mayores ingresos fiscales que especialmente se van a ver reflejados en las cuentas de este 2019. Para este año estamos esperando un precio que es ligeramente inferior, alrededor de $3 o $4 por debajo del promedio observado durante el 2018, en parte porque Estados Unidos tiene una tecnología que es el fracking, que responde rápidamente a las señales de precios, es decir, va a aumentar rápidamente la oferta, una producción importante, y por otro lado, los grandes consumidores de petróleo, entre otros China, por ejemplo, e India, no han logrado recuperar sus grandes cifras de crecimiento por arriba del 7%, así que ligeramente se está esperando una sobreoferta en el mercado que va a generar una caída, pero de todas maneras un precio que va a estar fluctuando alrededor de entre los 65 y los $68 para este 2019. El 2018 terminó con una noticia que generaba confianza en distintos puntos de la cadena y es el acuerdo en la concertación del salario mínimo. ¿Cómo la vio usted desde FEDesarrollo? Bueno, nosotros hicimos un llamado, por supuesto, a que esta negociación, que era importante concertarla, se fijara especialmente en dos parámetros fundamentales. Primero, la inflación observada, que fue muy cercana al 3,1% en este 2018 que pasó, y también la productividad laboral, que Planeación Nacional en su momento hizo un anuncio que estaba alrededor del 1,5%. Así que habíamos llamado para un ajuste entre 3 y 4% en el salario mínimo. Destacar, por supuesto, que este fue un aumento concertado y eso es un gran logro del gobierno en la medida en que es difícil. La gran mayoría de negociaciones terminan simplemente en una fijación de un salario por decreto, pero de todas maneras hay que monitorear el impacto de este aumento del salario, especialmente en la informalidad laboral. Esperamos que no tenga un impacto importante, especialmente en los departamentos en donde hay altas tasas de informalidad laboral. Esto no va a tener un impacto negativo en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, departamentos y ciudades con altísimas tasas de productividad laboral, pero probablemente en La Guajira, en Cúcuta, ahí en esas regiones podría haber un efecto negativo y es importante ir monitoreando para que este salario realmente genere un bienestar para todos los ciudadanos. ¿Y cómo pintan las cifras de inflación? Después de unos años en los que estuvo la inflación fuera del rango meta del Banco de la República, que costó trabajo, que les tocó meterle muy duro a las tasas de interés, pareciera que otra vez logró
la convergencia, está dentro del rango meta, ¿se quedará ahí? Bueno, esa es una noticia muy importante, Juan. Yo creo que esa es la noticia económica tal vez más importante del año. Después de 3 años, 15, 16, 17, donde la inflación estuvo por arriba del 4%, recordemos que el banco tiene un rango meta del 2 al 4%, esta noticia de una inflación que por fin está en el rango meta fue realmente extraordinaria, muestra la solidez, la reputación, la credibilidad de una autoridad monetaria independiente que está precisamente para eso, para monitorear la evolución de los precios y garantizar que el poder adquisitivo esté en ese rango del 2 al 4%. Para este año 2019 estamos esperando nosotros en Fedesarrollo una inflación cercana al 3,5%, ligeramente por encima de ese 3,2% para el 2018. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos como la devaluación que se ha venido observando de la moneda colombiana en los últimos meses. Que está fuerte, ¿no? Sí, exactamente, pero cuando usted lo mira en términos históricos realmente es una volatilidad que no es muy grande. Nos quedaremos alrededor de 3.200, 3.100. Muy seguramente va a ser el rango que va a fluctuar. ¿Va a llegar el dólar a 3.500 como dicen? No lo vemos por ahora, Juan. ¿Se va a poner por debajo de 3.000? Tampoco. No, tampoco, porque hay varios elementos que están presionando la alza la moneda. Y los temas climáticos. Exactamente, también, ¿no? Ese era mi segundo punto, que es el tema del fenómeno del Niño. Ahí hay unas presiones importantes, una sequía que ya se está absorbando en el país, una disminución de los embalses. Todo esto muy seguramente va a generar algún impacto desde el punto de vista de precio de alimentos, no tan importante como el que se observó hace algunos 3 o 4 años, que sí tuvo un impacto mucho más grande en términos de inflación. Eso es sobre todo más duro para las personas que tienen menos recursos, porque la canasta de alimentos representa un porcentaje altísimo de sus gastos. Así es, el componente de alimentos es más importante para las personas de ingresos bajos, aunque vamos a ver qué pasa ahora con la nueva canasta que anunció el DANE, ¿no? Hay una canasta que va a ser distinta, ya no es ingresos bajos, medios y altos, es una canasta por clases sociales, pobres extremos, pobres y demás. Todavía no conocemos las ponderaciones, pero va a seguir siendo la misma lógica. La inflación de alimentos perjudica especialmente a las clases menos favorecidas. Yo sé que la pregunta que le hago a continuación es difícil y que puede tener algunos elementos que hoy son especulativos porque no hay evidencia económica de ese impacto. ¿Qué efecto va a producir la ley de financiamiento? Bueno, yo creo que la ley tuvo un impacto muy importante y un espíritu fundamental de reducir el costo de capital, es decir, facilitarle la vida al empresario, no solamente al grande, sino también al mediano y al pequeño, para poder generar inversión. ¿Habrá más inversión? Muy seguramente. Tenemos una inquietud, Juan, y hay que ser muy francos, y así se lo dijimos al gobierno en su momento, y es clarificar el panorama de mediano plazo, porque las cuentas fiscales de todas maneras lucen más apretadas a partir del 2020 y 2021. Se resolvía el problema de caja y de presupuesto desbalanceado del 2019, pero a partir del 2020, si la economía no crece y no llega la inversión, puede haber de nuevo un déficit. Así es, y la apuesta del gobierno no solamente en términos de un mayor crecimiento jalonado por la inversión, sino también de la gestión de la DIAN, en donde hay un capítulo muy importante de fortalecimiento administrativo para la DIAN, la factura electrónica que entró ya el 1 de enero de este año. Todo esto se está viendo como un dividendo importante en términos de recaudo. Elementos disuasivos muy duros, el régimen penal por el fraude tributario se endureció mucho. Después de varios intentos, recordemos, Juan, por fin hay ya un tipo penal para la evasión de impuestos. Todo esto muy seguramente va a tener dividendos, la pregunta es cuánto, y de todas maneras hay que garantizar que las cifras de nuevo a vuelta de 2 o 3 años realmente estén cerradas. De todas maneras es para la gran evasión, ¿cierto? ¿A partir de cuántos impuestos evadidos? No recuerdo la cifra exacta, pero sí son grandes evasores. Son varios miles de millones. No es para la evasión pequeña, porque también hay que generar eficiencia administrativa desde el punto de vista de la DIAN. Le pregunto, doctor Mejía, por un producto que es de Fedesarrollo, que los agentes económicos aguardan. Fedesarrollo tiene un enorme prestigio, que es su índice de confianza, que tiene ya una larga serie histórica. Así es. ¿Qué dice la última entrega de ese índice? Bueno, infortunadamente el último dato que corresponde al mes de diciembre no fue muy bueno, fue un balance negativo. Lo que hace la encuesta se hace en las 5 grandes ciudades del país y se le pregunta a los consumidores cuál es su perspectiva económica a 12 meses y cómo están las condiciones económicas actuales de la economía en general y de su bolsillo. Con base en eso se calcula la diferencia entre las opiniones positivas y las opiniones negativas. El balance para la última medición que tenemos, que fue en diciembre, fue de menos 19%. Es la cifra más baja desde marzo del 2017, y todo esto muy seguramente ligado, no hay forma de probarlo, pero es una hipótesis
hipótesis natural con la discusión y aprobación de la ley de financiamiento reforma tributaria. Que fue muy tormentosa. Sí, así Entonces es. la gente, para decirlo coloquialmente, se atortola. Sí, a nadie le gusta una reforma. Incertidumbre. Se sabe que una reforma tributaria al final de cuentas le va a sacar bolsillo a la gente, plata de su bolsillo. ¿Usted cree que eso tiene un efecto rebote? Una vez se aprueba, arranca el nuevo año, eso puede... Yo creo, Juan, repuntar. eso y ligado a la experiencia de la anterior reforma tributaria, la del 2016, que sube la tarifa del IVA del 16 al 19%, también hubo una caída muy importante. De hecho, la cifra más baja de toda la historia de la serie fue en enero del 2017, cuando entra en vigencia la subida del IVA. Ese primer semestre no fue bueno en términos de consumo, pero a partir de ahí la confianza se fue recuperando paulatinamente. Esperamos que este año pase exactamente lo mismo. ¿Qué tan duro nos golpea Venezuela? Venezuela, desde el punto de vista de migración, pues es muy importante, más cerca de 1 millón de migrantes ya contabilizados de manera regular, quién sabe cuántos de manera irregular. Ahí diría yo 2 caras de la moneda, Juan. Uno, primero, los costos fiscales asociados con la atención de esas personas. La atención humanitaria, la atención en salud, la atención en educación. Así es. Todo eso, hay estimaciones que hablan de cifras de 4 o 5 billones de pesos que podría costar eso. Eso cuesta fiscalmente. Pero por otro lado, también un mensaje de oportunidades, porque es gente joven, más joven que el promedio del migrante colombiano, además gente relativamente calificada, que seguramente en un contexto donde el último censo, Juan, ya sabemos que nos dice que Colombia se viene envejeciendo paulatinamente, es fundamental atraer mano de obra calificada joven que seguramente nos va a permitir alargar lo que se llama el bono demográfico, gente que está incorporándose al mercado laboral, que va a empezar a contribuir a pensiones, a seguridad social, y eso es fundamental. Y en términos de comercio con Venezuela, eso sí parece ínfimo, tendiendo a cero. Ese es ínfimo hasta que no se resuelvan muy seguramente los problemas en Venezuela. Pasamos de ser el segundo socio comercial ya finales de la década anterior a no estar ni siquiera en el top 10 de los más grandes socios comerciales del país. Esa gran pelea planetaria, la discusión China-Estados Unidos con las medidas proteccionistas de Donald Trump, dicen pueden tener algún efecto rebote y algunas ondas que nos llegan a Colombia. ¿Cómo lo ve usted? Sí, Juan, hay dos impactos. Uno primero, los dos indirectos. Uno primero a través de desviaciones de comercio, es decir, que China al no poder exportar sus productos, al menos a tarifas razonables con los aranceles, a Estados Unidos va a buscar otros mercados e inundar, entre comillas, de productos que puedan estar compitiendo de manera desleal con la industria nacional. Ahí el gobierno tiene que estar muy cuidadoso de garantizar que esos productos entren a tarifas razonables. Y segundo, lo que podría ser un impacto de la desaceleración mundial. Si esto se empieza a escalar y la economía mundial se desacelera, naturalmente a través del impacto que esto genera en términos de nuestros socios comerciales, ahí la economía colombiana también podría verse afectada. Pues creo que así vamos redondeando este panorama 2019. Voy a tratar de hacer una recapitulación para nuestros televidentes y usted me dice si me equivoco. Hay unas señales al terminar el año pasado que son ciertamente alentadoras, el tema del comportamiento de los precios del petróleo, el tema de inflación, los acuerdos que se logran al final del año. Hay unas advertencias de peligro, como por ejemplo la caída del índice de confianza, hay unas incertidumbres frente al comportamiento de la aplicación de la ley de financiamiento, sobre todo en materia de recaudo y de su capacidad para dinamizar la economía, pero en términos generales uno puede decir que Colombia sorteó las tempestades del pasado y que se abre un año con buenas oportunidades. ¿Eso es un buen balance? Perfecto, Juan, y yo creo que ahí en ese balance contar a los televidentes que esperamos un crecimiento de este año del 3,3%, y ahí la pregunta hacia adelante es cómo podemos subir esa tasa de crecimiento. Ese es el nuevo normal de la economía colombiana luego de este choque tan importante que tuvimos de caída de precio del petróleo, pero tenemos que retornar a tasas de crecimiento por arriba del 4%, 4,5%, para continuar reduciendo la pobreza extrema y por supuesto garantizando que estos dividendos económicos del crecimiento les lleguen a toda la población colombiana. Es el doctor Luis Fernando Mejía, voz respetadísima dentro de los economistas en Colombia y por supuesto con su sello de FEDesarrollo. Todo esto para que ustedes sepan a qué atenerse frente a su bolsillo y al bolsillo colectivo
de los colombianos en este 2019. Un placer haberlo tenido aquí, doctor Mejía. Muchas gracias, Juan, y un especial saludo para todos los televidentes. A ustedes, muchas gracias. Sigan con Red Más Noticias.